Señor, qué bueno es cantar que estaremos firmes. No porque confiamos en nosotros, si de nosotros dependiera hace tiempo hubiéramos naufragado, sino porque nuestra confianza está en Cristo. Él es nuestra ancla, Él es nuestra roca, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza. Oh Señor, gracias por darnos en Jesús una salvación segura, que ni el diablo, ni las tinieblas, ni ningún mal podrá apartarnos de allí. Ayúdanos a creerte y a vivir gozosos, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, pero con la certeza y la confianza de que nadie nos apartará de la mano de ti. Alabamos tu nombre, rogamos ahora que tú bendigas tu palabra. Tú conoces, Señor, cada uno de nosotros, aún tú conoces al predicador. Te rogamos, Señor, que tú bendigas la palabra a pesar de él. Es tu palabra, tenemos la promesa de tu Espíritu de ministrar a tu pueblo. Es lo que te pedimos, Señor, que tú hagas. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos allí que hay varias metáforas, símiles o comparaciones para referirse a la iglesia de Dios. Y la verdad es que son variadas y son bastante ilustrativas. Quizás la más conocida de todas es aquella que muestra a la iglesia de Dios como un cuerpo humano cuya cabeza es Cristo y que funciona más como un organismo que como una organización. Hay varios textos en el Nuevo Testamento, uno de ellos muy extenso, en 1 Corintios, refiriéndose y detallando esta comparación. Pero también encontramos la comparación de la iglesia como un templo formado por piedras vivas, refiriéndose a nosotros los creyentes, y en ese templo hay una piedra angular, importante, preciosa, que es la que sostiene todo el edificio, que es nuestro Señor Jesucristo. También encontramos la comparación de la iglesia con un rebaño, donde nosotros somos las ovejas y Cristo no solamente es el buen pastor, sino que Él es la puerta donde se entra a ese rebaño. Por otro lado, tenemos la metáfora de un pueblo. Somos un pueblo que tenemos la misma ciudadanía y las mismas leyes. En la tarde de hoy queremos, sin embargo, concentrarnos en una de ellas que es mencionada de una manera muy, pero muy breve. Muy breve. Podemos decir que apenas 2 textos se refieren a la iglesia y a los creyentes como una familia. Y uno de ellos es Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice allí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El otro texto nos habla de la iglesia como una familia, pero lo expresa de una manera ligeramente diferente. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Retornando al texto de Efesios 2, recordemos que este es un capítulo donde de principio a fin está contrastando lo que era la vida nuestra antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de ser convertidos. Y luego procede a decir todos los beneficios que nosotros tenemos en Cristo. Una palabra clave de este capítulo es en Cristo. Todo lo que tenemos allí es porque hemos entrado a pertenecer y a ser de Cristo. Estamos en Cristo. Dice allí que antes de convertirnos estábamos perdidos en nuestros pecados. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Sin embargo, cuando Cristo abre nuestros ojos, cuando nos salva y nos convierte, entonces, así como todo inconverso es descrito de la manera que hablamos, de igual manera todo creyente pasa a tener vida eterna, pasa a estar sentado y resucitado en los lugares celestiales con Cristo, a ser salvos, a ser acercados a Dios y a tener entrada al Padre y ser ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Parte de los beneficios que recibimos al convertirnos es precisamente este. Cada uno de las metáforas o símiles apuntan a diferentes aspectos de la misma verdad. En este versículo, por ejemplo, de Efesios 2:19, se usan dos. El primero de ellos dice que somos conciudadanos de los santos. En otras palabras, somos de un mismo pueblo. ¿Cuál sería el énfasis de esta comparación? Bueno, que somos un grupo de personas que tenemos las mismas leyes y el mismo gobernante. Luego, inmediatamente pasa a hablar de nosotros como miembros de la familia de Dios, donde el énfasis está más bien en el aspecto relacional del creyente. Una familia se caracteriza por el amor y la aceptación. Y es precisamente eso lo que debe caracterizar a todos los miembros de la iglesia del Señor. El término familia es un término más íntimo, es un término más cercano, es un término más tierno que el término conciudadanos. Y es interesante recordar que es una familia espiritual, no carnal. ¿Qué significa esto? Bueno, mis hermanos, ¿cuál es la relación más importante familiar ante los ojos de Dios? La relación de los esposos. El Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sin embargo, nosotros sabemos que en la eternidad esta relación no va a ser válida. Sin embargo, en la eternidad nosotros sí seguiremos siendo hijos de Dios y seguiremos siendo hermanos los unos a los otros. O sea que es una relación familiar que va a permanecer por toda la eternidad. Ahora, la forma en que nosotros queremos acercarnos a este tema es a través de 4 preguntas. 4 preguntas es lo que vamos a estar haciendo en esta tarde. Y la primera es muy elemental. ¿Quiénes son los miembros de esta familia? La familia de la fe, la familia de Dios. Respuesta: todos los verdaderos creyentes, todos los miembros de una iglesia o de la iglesia. Todo ser humano que pertenece a la iglesia de Dios por haber sido convertido, haberse arrepentido de sus pecados y haber sido salvo. Y la iglesia, al igual que una familia, no consiste en estas paredes ni en una organización, sino más bien en un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas vitalmente a Él y unidas entre sí. En el Nuevo Testamento, cada vez que se habla acerca de la iglesia, se usa para hablar acerca del conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo de todos los tiempos a partir del día de Pentecostés. Es lo que muchos designan como la iglesia universal. Pero también se usa para designar comunidades locales específicas, congregaciones particulares de creyentes, ya que las iglesias locales son las manifestaciones concretas, específicas, de donde la iglesia universal se reúne o se congrega. Así que cuando alguien se convierte, inmediatamente pasa a formar parte de la iglesia universal y por lo tanto, cuando alguien se convierte, inmediatamente pasa a formar parte de la familia de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículos 40, 41 y 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una persona es despertada por la luz del evangelio, cuando el Señor transforma a una persona y esa persona es salva, inmediatamente pasa a formar parte de la familia de Dios, parte de la iglesia de Dios. Como habíamos mencionado, la iglesia universal se expresa en iglesias específicas, locales, y es por esto es razonable ser miembro de una iglesia local que viene siendo la manifestación visible de la realidad. En otras palabras, todo verdadero creyente debe ser parte de una iglesia local, porque todo verdadero creyente es parte de la familia de Dios y la familia de Dios se reúne en comunidades específicas. Ahora, la segunda pregunta: ¿cómo se llega a formar parte de la familia de la fe? Pregunta:
¿Cómo de este lado del sol, en términos humanos, se llega a formar parte de una familia? Solamente hay dos formas y solamente dos. Usted es parte de una familia determinada o por nacimiento o por adopción. Usted nació en una familia o a usted lo adoptó una familia. No hay ninguna otra forma. Bueno, mis hermanos, esa es la misma forma en que se entra a la familia de la fe. No por una o la otra, sino por ambas formas. Se entra a la familia de la fe por adopción y por nacimiento. Habíamos dicho que se hace uno parte de la familia de Dios cuando se convierte. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar de la conversión como el arrepentimiento de nuestros pecados, y entonces el Señor abre nuestros entendimientos, clamamos a Dios y el Señor nos salva. Y con mucha frecuencia nos olvidamos que en el mismo instante, en el mismo momento que una persona se convierte y es salva, ocurren muchísimas cosas, muchísimas. Dos de ellas son la regeneración y el nuevo nacimiento. Cuando una persona se convierte, ocurre la regeneración y el nuevo nacimiento. Somos adoptados por Dios como hijos de Él. Es lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En estos días, creo que fue este miércoles pasado, nosotros escuchamos la agradable noticia que una pareja de nuestra iglesia, finalmente, con muchísimas gestiones y diligencias que hay que hacer, había adoptado un niño. Y es motivo de gozo. De ahora en adelante, no va a ser un recuerdo que ese niño nació de otro padre. No, ya ese es su hijo. Bueno, Dios nos adopta en Jesucristo en el momento de la conversión. Y eso es tan importante que no fue algo que se le ocurrió al Señor. Déjame añadir esto a los beneficios de la salvación, sino que las Escrituras nos dicen que Dios lo planificó así desde antes de la fundación del mundo. De hecho, más aún, hermanos, en un motivo de gratitud, todo creyente aquí fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para llegar a ser adoptado hijo de Dios. Es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Wow. Ahora, mis hermanos, cuando uno adopta, los padres pueden dar todo su amor, todo su ser, todos sus recursos, todo lo que ellos puedan dar, pero ellos no pueden dar lo que es parte de sus propias características genéticas, por decirlo de alguna manera. Mi esposa es más o menos de mi color, igual que yo. Si nosotros adoptáramos, nosotros podemos dar lo que sea, pero nosotros no podemos darle este colorcito. Y podemos adoptar perfectamente a un rubito con ojos azules, que obviamente no salió de nosotros. Bueno, hermanos, es que no solamente somos adoptados, es que hemos nacido de nuevo y somos regenerados por Dios el Padre, porque en Cristo nosotros fuimos engendrados. Así que es a través del nuevo nacimiento que Dios nos traspasa su naturaleza. Y ahora nosotros no solamente recibimos todo lo del Padre, lo que es, por decirlo de alguna manera, externo a Él, que le pertenece, sino también sus propias características. ¡Wow! Así que la regeneración, mis hermanos, es un acto sobrenatural de Dios por medio del cual trae a la vida a aquel que estaba muerto y nos otorga una nueva naturaleza. Es por eso que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es por eso que cuando Nicodemo en Juan 3 viene al Señor y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no le dijo, ven, repite conmigo esta oración. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tristemente Nicodemo no lo sabía. Por eso es que Dios le dice, Cristo le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto?
En el Antiguo Testamento se había profetizado que se nos daría un corazón de carne. Parte del nuevo pacto era precisamente cambiar nuestra naturaleza, pero sobre todo cambiar nuestro corazón, nuestras inclinaciones. Cuando nosotros nos convertimos por la gracia de Dios, no solamente fuimos adoptados, sino que también fuimos engendrados. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, eso es un privilegio que nosotros a veces olvidamos. Somos hijos de Dios el Padre. Solamente hay dos tipos de personas, de seres humanos sobre la faz de la tierra. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que nunca han tenido un conocimiento de Jesucristo y por lo tanto son hijos de ira. Y aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios sus ojos han sido abiertos, han recibido el conocimiento de Cristo, han sido regenerados y han sido salvados. Por eso es que el capítulo 2, donde está el versículo que dice que somos miembros de la familia de Dios, inicia diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fue en ese momento cuando Él nos dio vida, cuando nosotros nacimos de nuevo. Y fue en ese momento cuando fuimos adoptados y nacimos en la familia de la fe. En conclusión, Dios nos hace nacer de nuevo y nos adopta como hijos, llegando así a ser parte de la familia de la fe. Y no todos los hombres tienen este privilegio. Es por eso que no todos los hombres tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Fíjense la manera en que Juan lo expresa. A los que les recibieron les dio el derecho. Hay personas que dicen todos somos hijos de Dios. No, el que nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha clamado a Cristo que lo salve, no es miembro de esta familia. Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser un conocido, pero no es miembro de la familia de Dios o de la familia de la fe. Ahora bien, cada familia tiene sus particularidades y sus privilegios y sus responsabilidades. Así que la tercera pregunta es: ¿cuáles son los privilegios de pertenecer a la familia de Dios? ¿Cuáles son los privilegios de pertenecer a la familia de la fe? Bueno, el primero de ellos, me temo que es algo que nosotros damos por sentado y no nos olvidamos de lo grandioso que es. El primer privilegio, hermanos, es que tenemos a Dios por Padre. Tenemos a Dios por Padre. Nos podemos acostumbrar a este término, pero hermanos, no debemos olvidar lo grandioso que es tener al Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, al Todopoderoso, al que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, al que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, que todo lo puede, como nuestro Padre. Cuando los niños, es frecuente escuchar a los niños hablando acerca de sus padres. Y no solamente es frecuente, sino que yo me lo encuentro como tierno y gozoso, entretenido. Ellos les encanta hablar de sus padres como que sus padres son lo máximo. En la medida que uno va creciendo, uno sigue amando a sus padres, pero uno va descubriendo que son menos poderosos y grandotes y heroicos de lo que uno lo ve cuando es chiquito. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando uno tiene algún padre que tiene ciertas influencias o ciertas posiciones o ciertas capacidades, es difícil que la persona no tenga cierto regocijo y aún hasta cierto orgullo. Mis hermanos, nosotros somos los únicos que con toda verdad podemos decir que nuestro Padre es el más grande. Somos los únicos que podemos decir que nuestro Padre es el mejor. Y no solamente cuando estamos chiquitos, ahora sí grandote podemos decirlo. Hermanos, tenemos por Padre al Dios que hace lo que quiere, y lo mejor de todo eso es que la Biblia dice que lo que Él quiere siempre es bueno. Porque miren, uno a veces tiene padres que tienen su carácter y sus complicaciones. Nuestro Padre no tiene complicaciones. Nuestro Padre tiene un carácter perfecto.
amoroso, bueno. No solo eso, Él puede hacer lo que es lo mejor para nosotros. Tú y yo como padres, siendo pecadores, a veces queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿saben qué? A veces sabiendo lo que es lo mejor, no tenemos la capacidad de proporcionárselo. No tenemos la capacidad por diversas razones. A nuestro Padre Celestial nunca le pasa eso. Nunca le pasa eso. Y hermanos, si tú crees que tú eres buen padre, acuérdate que tú tienes pecado que tiñe todas tus acciones. Nuestro Señor no lo tiene. De hecho, el mismo Cristo dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará el Padre Celestial su Espíritu a los que se lo pidan? En otras palabras, es un Padre que puede hacer lo que quiere es bueno y siempre cuida de nosotros. Si nosotros recordáramos eso, mis hermanos, no importa las circunstancias y las situaciones en las que nosotros nos encontráramos, siempre estuviéramos caminando de este lado del sol con esperanza. Porque no nos lleváramos de lo que nuestros ojos ven, sino de lo que nuestros corazones y nuestras mentes sobre todo saben. Que Él es el Padre de misericordias. Que Él es el Padre bueno. Que Él es nuestro Padre, mi Padre. Wow, eso no tiene precio. Ver que la relación nuestra con Dios se describe en términos familiares, padre e hijo. Es por eso precisamente que somos hermanos. Porque si tú eres un creyente, ¿de quién tú eres hijo? De Dios. Y si yo soy un hijo de Dios también, ¿qué somos tú y yo, hermanos? Bueno, pastor, pero es solamente espiritual, no de sangre. No es hermano de sangre. Porque por la razón que somos sangre, que somos hermanos, fue precisamente por la sangre de Cristo. Fue la sangre de Cristo la que posibilitó que tú y yo fuésemos hermanos. Así que mis hermanos, en la figura del cuerpo humano, el Señor Jesucristo es la cabeza. En la del edificio Él es la piedra angular. En la del rebaño Él es el buen pastor. Pero en la de la familia Él es nuestro hermano y Dios es nuestro Padre. Y esto, hermano, nos da seguridad de provisión, protección y confianza. Provisión segura por parte de Dios, protección segura por parte de Dios y la confianza de que Él sabe lo que hace en cada circunstancia en nuestras vidas. Más aún, y esto es algo de verdad un poco incomprensible, pero cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, Él nos trata como a su Hijo Jesucristo, con un amor infinito y eterno. Y es precisamente incomprensible para nosotros, porque aunque nosotros podemos definir o tratar de definir los conceptos infinito y eterno, lo cierto es que por más que lo definamos es algo incomprensible para nosotros. Eterno, algo que nunca termina. Infinito, algo que lo ocupa todo. Así nos trata Dios. Pero en segundo lugar, un segundo beneficio de 3 que al menos vamos a mencionar, es algo que lógico, si Dios es nuestro Padre, entonces tenemos a Cristo como nuestro hermano. Oigan lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. No es solamente que Cristo es nuestro hermano, sino que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Imagina una familia donde hay un hermano mayor y por mucha edad, y luego entonces 7, 8 años después viene el menor. No necesariamente tiene que suceder, pero es muy común que el hermano no quiera a su hermanito en ciertos ámbitos o tiene cierto menosprecio. Eso no es que está bien, eso es que los padres tienen que trabajarlo, pero estamos diciendo lo que ocurre, que a veces hay hasta cierta vergüenza del menor. O pensemos en una familia que ya tiene hijos biológicos y esta familia decide darle la oportunidad de su vida a un niño que no tiene padre, que es huérfano, y lo adopta. Bueno, los padres lo adoptan, pero no necesariamente significa que los hijos tengan ese mismo corazón que los padres y posiblemente puedan avergonzarse de que tienen un hermano adoptado. Hermanos, Cristo es nuestro hermano mayor y Él no se avergüenza de nosotros. Dice, Él no se avergüenza.
Y yo creo que es una de las relaciones que nosotros olvidamos. Porque saben que sí, Cristo sigue siendo el Rey. Cristo sigue siendo el soberano. Él sigue siendo la autoridad sobre nuestras vidas. Pero eso no elimina la realidad de que es nuestro hermano. De hecho, cuando Él estuvo en el ministerio terrenal aquí, ya Él había enseñado que su verdadera familia era espiritual, era la que hacía la voluntad de su Padre. Ustedes recuerdan cuando en una ocasión le dijeron: Señor, ahí están tus hermanos y tu madre buscándote. En Lucas 8:21, oigan su respuesta. Él entonces respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero algo más. Tener a Cristo como hermano, ¿saben qué significa? Algo también lógico, pero que podemos olvidar: que somos coherederos con Él. ¿Qué significa eso? Que lo que Cristo va a heredar, tú y yo lo vamos a heredar. Wow. Oigan lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, nosotros, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué es lo que vamos a heredar de Dios? En Hebreos 1:2 dice que Dios hizo a Cristo heredero de todo. Heredero de todo. Por eso es que en un momento se dice acerca de los creyentes: vosotros sois de Cristo, todo es vuestro. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros vamos a recibir la misma herencia que Cristo va a recibir por derecho. Él la va a recibir por derecho. A Él le corresponde. Tú y yo lo vamos a recibir por gracia. Es por eso que dice 2 Corintios 8:9 lo siguiente: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Él es rico. Los pobres somos tú y yo. Pero Él lo hizo para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Somos coherederos, somos hermanos de Cristo. Pero en tercer lugar, el tercer beneficio de ser parte de la familia de Dios es que disfrutamos de la protección y el cuidado de los hermanos. Una persona sin familia generalmente es una persona desprovista de ayuda, porque se supone que en una familia se cuidan, se protegen y se ayudan unos a otros. De hecho, es interesante que sucede con mucha regularidad que a veces, aún entre hermanos que supuestamente no se llevan muy bien entre ellos, cuando se presta la ocasión de que están maltratando a uno, ahí ellos son hermanitos. Eso sucede mucho, uno lo ve mucho mientras los jóvenes van creciendo. Hay 4 varones y hay 2 que siempre están peleando y siempre tienen un lío. Y supuestamente no se llevan. Pero aparece un grandón abusando de ellos en el colegio y él se entera y el primero que sube a buscar dónde está. ¿Quién es que le está haciendo daño a mi hermano? Es la familia. Los lazos de sangre alan. Así que un cristiano independiente, sin una familia, sin una iglesia local a la cual pertenecer, está en grave peligro. Yo no sé cuántos de ustedes han visto canales de televisión de la vida animal. Hay algunos canales, Animal Planet y algunos canales, wow. Perdón, algunos canales. Y es interesantísimo cuando leones o lobos atacan la manada. ¿Qué es lo que ellos hacen normalmente? Ellos tratan de atacar la manada y de separar a los más débiles. La manada va en tropel y ellos lo van cercando para dejar a los más débiles separados del rebaño, separados del grupo, para entonces poderlos atacar. Eso es algo muy típico. Bueno, mis hermanos, nosotros tenemos en las Escrituras una enseñanza que es tomada también del reino animal. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién ustedes creen que van a devorar más fácil? Al que anda apartado del rebaño, al que anda solo, al que anda independiente. El que anda en el rebaño tiene la protección del rebaño, tiene la protección de la familia. Aquí estamos todos, es más difícil, hacemos el frente.
Pero el que anda solitario por allí es presa fácil a caer. Satanás ataca más fácilmente a los aislados y a los independientes. En cambio, cuando estamos unidos, somos fortalecidos unos a otros y entonces podemos cumplir experimentalmente lo que dice Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. He visto casos de leones, por ejemplo, que atacan a un búfalo. Bueno, lo atacan cuando está solo. Pero cuando los búfalos están en manada y se forman, no hay león que entre. No hay forma. Bueno, hermanos, espiritualmente hablando, estamos protegidos, mejor guardados cuando estamos siendo parte integral de la familia. Así que una familia es fuente de protección, pero también es fuente de consuelo en los tiempos de desaliento y desánimo. Hay veces que en la familia algún miembro está triste y uno de los padres o los dos, padres amorosos y sabios, lo aconsejan, lo ayudan. Hermanos solidarios son de gran estímulo. En la familia de la iglesia tenemos de todo. Siempre hay hermanos caracterizados por el gozo, hay hermanos caracterizados por una vida de piedad, hay hermanos caracterizados por un amor más allá de lo común hacia aquellos que están sufriendo. En la familia de la fe uno encuentra siempre consuelo, si está dispuesto a recibirlo y si está mezclado con la familia. Así que en una familia sí hay beneficios, pero también hay responsabilidades. Y esto nos conduce a nuestra cuarta y última pregunta: ¿cuáles son las responsabilidades de pertenecer a la familia de la fe? Bueno, pensemos en lo que naturalmente se espera de una familia: que haya unidad, amor, compromiso, cuidado, interacción, sentido de pertenencia. Eso es lo que se espera de una familia humana. Y lo que se espera de una familia humana es muy bien expresado a lo largo de todo el Nuevo Testamento por una palabra que en español es una frase: unos a otros. En el idioma en que fue escrito es solamente una palabra, pero en el idioma nuestro es una frase: unos a otros. Son mandatos y órdenes de cómo debemos relacionarnos. Por tanto, son pertinentes a nosotros como miembros de una familia, porque el énfasis del símil de la familia es un énfasis relacional. Amaos los unos a los otros, dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Nosotros sabemos por las escrituras que el amor uno a otro es una de las mayores manifestaciones de que realmente amamos a Dios. Es por eso que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 20 y 21: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Debe ser parte de la cotidianidad de nuestras vidas cristianas manifestar amor hacia nuestros hermanos en Cristo. No hacia aquellos que viven en Tanzania, no, a aquellos que viven no solamente en República Dominicana, sino en la familia, en el núcleo familiar más cercano donde nosotros nos desenvolvemos continuamente. Primera Tesalonicenses 5:11: animaos y edificaos unos a otros. Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como en una familia, las fortalezas de algunos suplen las debilidades de otros. No siempre estamos todos desanimados. Ustedes se imaginan una época en la vida en que todos los miembros de la iglesia en una semana se encuentren desanimados, incluyendo los pastores. Yo no quisiera ver cómo es esa iglesia esa semana. Bueno, hermanos, gracias a Dios que nos turnamos. O sea, yo estoy desanimado hoy, no tengo ganas de nada y me topo con un hermano que está encendido. ¿Usted no lo ha pasado? Si usted está como... Y usted no anda por ahí diciendo, estoy desanimado, pero es un qué sé yo y un no sé qué. Que uno en ese momento, las verdades no es que se le olvidan, pero es como que uno, no sé. Y uno anda como, wow, pero la verdad es que esta vida... Y uno se encuentra con un hermano que tiene una situación más complicada que la de uno, y uno lo ve feliz y contento y gozoso en el Señor. No, pero yo sé que mi Señor me va a sacar de esto, y lo que está metido es mucho peor de lo que estoy metido yo.
Y entonces él se va y al final tú te quedas como, oh, pero mira, tú te sientes tan amonestado diciendo, yo no tengo razón de estar así. Porque él está peor que yo y mira cómo está feliz. No porque sea su personalidad, sino porque en ese momento Dios es muy real para él. Quizás en un mes nos volvamos a juntar y se dé el proceso inverso. Eso es una familia. Eso es lo que pasa en una familia. Animaos, edificaos. ¿Qué sucede en una familia cuando nace un bebé? ¿Son solamente papá y mamá que están pendientes? No, los hermanos mayores están pendientes, tienen cuidado, saben que el bebé no se puede valer por sí mismo. Hay que cambiarlo, hay que darle alimento. Está llorando, mami, mira, ahí está la comida. Bueno, continuamente van llegando nuevos miembros de la familia, personas se van convirtiendo. Esa es responsabilidad de nosotros como la familia, atender a los recién nacidos, ayudarlos a crecer, a que se alimenten, a que se sientan seguros, a suplir lo que ellos no pueden suplir porque no saben. El bebé sabe que quiere leche, pero él no sabe cómo prepararla ni tiene la capacidad de pararse a buscarla. Bueno, en algún momento la tendrá. Mientras tanto, nuevos creyentes que tienen todo el celo y el fervor, pero no saben cómo conducirse. Qué bueno cuando llega al seno de una iglesia y en sus hermanos, su familia, le ayuda y le dice, no, mira, esto se hace así, esto se hace de tal manera, así te va mejor. Eso es parte de la vida regular de una iglesia. Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. En una familia se necesita que todos cumplan sus responsabilidades. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay actividades que hacer para sustentar el funcionamiento de la familia. Y todos deben ser responsables. No debe ser como esa familia donde se crían a los hijos que no dan un golpe. No, cada cual debe tener cierta responsabilidad. Y debe haber un espíritu y un deseo y un anhelo de servir a los otros en aquello en que nosotros somos buenos. Aquello que Dios nos ha dado como dones. Y así nosotros podíamos seguir, sobrellevar los unos la carga de los otros. Todos tenemos problemas, obstáculos que son difíciles de lidiar. Pero qué bueno es que cuando yo estoy ahí trancado, que no sé cómo es que voy a salir de algo, viene un hermano y me ayuda, cumpliendo así lo que dice Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermanos, aún en el manejo cotidiano de nuestros pecados, tenemos responsabilidades hacia los demás. Romanos 15:14. Debemos amonestarnos los unos a los otros. Eso es parte de nuestras responsabilidades. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué necesitamos estar llenos de bondad y de conocimiento? De bondad para entender que la amonestación no es para aplastar al otro y que nosotros podamos subir más. Y de conocimiento para que sepamos que lo vamos a amonestar por algo que es un pecado, no por algo que a nosotros no nos gusta. Porque hay iglesias que se acostumbran a la frase, ay, a mí me tropiezo. Y cuando uno analiza qué es lo que tropiezo, lo que le tropiezo es que yo haga lo que al otro no le gusta. No te voy a amonestar porque haces algo que a mí no me gusta. Te voy a amonestar porque haces algo que es pecado. Eso es parte de la responsabilidad unos con los otros. Precisamente cuando se dio la serie de la iglesia hace unas semanas atrás, Sugel usó el capítulo 18 de Mateo para manifestar esta parte de la iglesia como una familia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Y todo el mecanismo de cómo deben manifestarse precisamente porque somos hermanos. Perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Hermanos, estos no son sugerencias, estos son mandatos. Mandatos del padre de la familia a los miembros de la familia. Es algo que todo miembro de la familia debe hacer y es imposible hacerlo sin interactuar con los demás. Hermanos, muchas de estas cosas usted no las puede hacer a distancia, ni la puede hacer por internet. No es que yo voy a ver el culto desde mi casa.
Bueno, si tienes una situación particular que no te permitió ir, es entendible, es entendible. Pero si es sencillamente porque te sientes más cómodo, porque el aire enfría más y así tú ni siquiera tienes que cambiarte. Hay una interacción vital entre los miembros de la familia para poder cumplir con todas estas cosas. Tú no puedes amar a alguien por internet. Ni siquiera, y esto no te va a gustar mucho, pero es parte de, ni siquiera puedes soportar a alguien a lo lejos. Precisamente por eso que no voy. No, precisamente por eso es que debes ir, para que aprendas a soportar. Eso es parte del mandato de Dios, soportando los unos a los otros. Porque habemos algunos de nosotros que somos miembros de la familia de Dios que somos complicaditos. Habemos algunos de nosotros que miren, ay mamá. Y no mucha gente quiere lidiar con nosotros. Porque de todo armamos un problema, de todo vemos donde no hay, malinterpretamos las cosas. A uno así, ¿qué se hace? Soportarlo, porque Cristo lo salvó igual que ti. Y es tu hermano, y es miembro de esta familia. Y en la familia hay de todo. ¿Es así? Así que mis hermanos, el aislamiento, la independencia, la autosuficiencia, como veíamos esta mañana, es contraria al concepto de familia. Y alguien que dice ser creyente y por lo tanto dice ser hijo de Dios, pero que no se relaciona con sus hermanos, es como el miembro de una familia que llega siempre a su casa, entra a su habitación y cierra la puerta para no interactuar con nadie. Ustedes saben que para esa persona eso no es una familia, eso es ni un hogar, eso es un hotel. Y hay etapas en la vida de los jóvenes, y a veces sucede en la vida de algunos adultos, que llegan a la casa, de casualidad saludan y todo el tiempo están metidos en sus habitaciones. Ellos no quieren interactuar con nadie. Bueno, eso no es una familia. Ellos son una familia de nombre, pero no se están comportando como una familia. Es por eso que alguien dijo que un cristiano que se rehúsa a pertenecer a una familia, es decir, a una iglesia local, es como una abeja que no quiere ser parte de la colmena, o como un militar que quiere pertenecer a la milicia pero no quiere ser parte de ningún pelotón. No, es que esos son figuras que no existen. No existen. Como no existe una abeja así ni un militar así, tampoco existe en el Nuevo Testamento la figura de un creyente así. Un pastor cuenta de una señora que le dijo: yo no necesito ser parte de la iglesia local, yo soy parte de la iglesia invisible. A lo que el pastor le dijo: genial, mi hermana, pero cuando usted se enferma, ¿quién la visita en el hospital? ¿El pastor invisible, los hermanos invisibles? No, usted necesita a alguien de carne y hueso que la visite y que la consuele y que la anime. Así que las palabras claves son compromiso, identificación, pertenencia. Si nosotros no somos parte de una iglesia local, de una familia, no podemos obedecer los unos a los otros que tenemos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿cómo llamamos nosotros a alguien sin familia? Huérfano. Huérfano. Un creyente independiente es un huérfano espiritualmente. Alguien que no tiene familia. Así que permítanme concluir y aterrizar este avión. Hay aspectos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y aún a vivir, y nos recordamos que no siempre han sido así. Una de las cosas que la Reforma Protestante hizo, siempre pensamos solamente en sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Pero hubo muchos aspectos de la vida eclesiástica que habían sido distorsionados por la decadencia de la Iglesia Católica Romana. Y uno de ellos era el de la verdadera naturaleza de la iglesia. Así que la Reforma empezó a retomar eso
y cuando se empieza a ver la iglesia como una familia, eso empieza a romper con el ritualismo, con el ceremonialismo y con los rangos y castas del liderazgo eclesiástico. En una familia, mis hermanos, aunque debe haber y hay respeto por las autoridades puestas por Dios, los padres en una familia tienen autoridad. Pero mis hermanos, las autoridades establecidas no son mayores ni mejores que el cristiano común. Y como hermanos, todos en la familia tienen la misma dignidad. Ninguno es más importante que otro. En ese sentido, nadie tiene derecho a menospreciar a los más pequeños. Y todavía a veces uno puede ver en algunas iglesias restos de esto, ya sea promovidos por la falta de instrucción de la iglesia o ya sea promovidos por los mismos pastores. Los pastores tenemos autoridad. El Señor la dio. Pero eso no significa que debamos ser tratados con una reverencia. Y dice, amad a vuestros pastores, apreciad su ejemplo. Pero en una familia se supone que, aunque los hijos saben que los padres son los padres, hay una confianza, una espontaneidad, una relación estrecha que se manifiesta. En la familia hay confianza, como decimos. Y iría hasta un poquito más lejos. Hay un ambiente confianzudo. Yo no estoy en contra de que a los pastores se le diga pastor tal. Está bien, o sea, si tú lo quieres hacer o si lo quieres establecer, yo no voy a hacer de eso un punto trascendental. Pero hermanos, vuestros pastores son vuestros hermanos, creyentes igual que ustedes. Y cuando algún hermano le dice a un pastor, pastor, yo quiero que usted ore por tal cosa, porque el Señor lo oye a usted más que a mí. Eso es rastros de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿y quién les dijo a ustedes que el Señor nos oye a nosotros más que ustedes? ¿O somos nosotros más cristianos que ustedes? Nosotros no somos más cristianos que ustedes. Ustedes y nosotros somos hermanos. Hermanos, ustedes tienen sus luchas y nosotros ya las superamos. No, y nosotros tenemos las nuestras. Y nosotros no somos pastores porque somos mejores. Somos pastores porque el Señor, en su voluntad inentendible muchas veces para nosotros mismos, quiso que fuéramos pastores. Eso es todo. Y demanda que seamos fieles, igual que demanda que sea fiel todo creyente. Así que no, mis hermanos, todos aquí tenemos al mismo Padre, todos aquí tenemos la misma dignidad. En un funcionamiento hay cierto respeto que debe tenerse. Como sucede con hermanos aquí, que puede ser que en la iglesia uno sea diácono y entonces hay que tener tiene cierta autoridad sobre ciertas decisiones. Pero posiblemente trabaja para alguien que es su jefe, que no es diácono. Entonces allí su jefe es la autoridad. Y entonces, ¿cómo me manejo? Aquí en la iglesia yo tengo la autoridad, en el trabajo la tienes tú. ¿Cuál es el problema? Somos dos hermanos que nos desenvolvemos en diferentes ámbitos, pero somos iguales. Pensemos en un texto como 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, esta debe ser la vida normal de una familia. Es una relación y un trato que no necesariamente se da en una empresa privada o en otro conglomerado de personas. Donde usted trabaja, usted no está pendiente de los débiles, de los ociosos. El jefe que esté pendiente, a usted no lo han llamado para estar pendiente de eso, pero en la iglesia sí. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Hermanos, tener a Dios por Padre y ser coherederos con Cristo es un grandísimo privilegio. Pero una de las mayores evidencias de que eso es una realidad en nuestras vidas es que somos parte integral y práctica de la familia de la fe. Los que claman ser creyentes, pero no se comprometen, no se identifican, no rinden cuentas a nadie y no pertenecen a una familia local, no solo son presa fácil del enemigo, sino que también son proclives a estar engañándose a sí mismos y hasta al final perderse eternamente.
Y siempre he pensado que uno de los escenarios más tristes es el de aquellos que se pierden desde un banco de una iglesia. Y sobre todo si es una iglesia buena donde se predica de una manera fiel. Es un cuadro para mí espantoso. ¿Por qué? Porque yo pensé que yo era creyente, pero yo quería hacer las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Y eso es una señal de que Dios no es nuestro Padre. El punto es que cuando hay personas así, si acaso son de la familia, que ciertamente son creyentes, pero no andan bien en ese momento, hermanos, también se pierden del gozo expresado por el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios en su palabra nos llama a los creyentes, la familia de Dios, la familia de la fe. Y ante Dios somos hermanos, hijos del mismo Padre, hermanos de Jesucristo, y tenemos la responsabilidad de comportarnos como tales. Si estamos aquí hoy y escuchamos esto, pregúntense si hay aspectos que tú tienes pendiente en tu familia, pero que tú no tienes pendiente en tu iglesia. Porque posiblemente te darás cuenta de áreas donde tú no estás haciendo lo que tú deberías hacer. Y si alguien aquí nunca se ha arrepentido de sus pecados, no tiene conciencia de que ha entregado su vida al Señor, de que ha pedido en desesperación y clamor que Cristo lo salve, hoy es un buen día para ser parte de la familia de Dios. Hoy es un buen día. Arrepentíos y convertíos. Y tan pronto te conviertas, tendrás el privilegio de tener al soberano como tu Padre, al Rey de Reyes como tu hermano, y a un grupo de pecadores como nosotros, como hermanos, pero redimidos y transformados. Hermanos, aprendamos a apreciar lo que Dios nos ha dado. La familia de la fe es un privilegio. Comportémonos a esa altura, dando gloria a Dios y deleitándonos en su don. Que el Señor nos ayude.